Hola para todos, bienvenidos al canal del profesor. El día de hoy vamos a realizar un hermoso diseño con nuestra moldería genérica. Aquí tengo lo que vienen siendo las 4 capas de tela y vamos a generar lo que viene siendo el diseño y lo vamos a confeccionar. Para este diseño vamos a utilizar una tira aproximadamente de 1 metro, la cual yo ya la tengo confeccionada y puesta al derecho. Tiene un ancho aproximadamente de 3.5 centímetros la tira. Lo siguiente que vamos a hacer, después de que hemos cortado las 4 capas de nuestro molde genérico, vamos a generarle lo que viene siendo el diseño que le vamos a dar. El diseño exclusivamente se lo vamos a dar en la parte de adelante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a emparejar 2 tapas y lo siguiente que vamos a realizar va a ser un corte aproximadamente de unos 6 centímetros hasta ahí. No lo vamos a dejar tan profundo y le vamos a quitar medio centímetro entre ambos lados. Lo siguiente que vamos a realizarle el corte a la mitad. Para que de esta forma ya nos quede lo que viene siendo nuestra moldería que vamos a hacer el día de hoy. Para eso vamos a utilizar lo que viene siendo la máquina overlock o fileteadora. Y vamos a comenzar lo que viene siendo realizando el confeccionado de nuestra prenda. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a coser lo que viene siendo contorno de busto, nuestra abertura que hicimos y la línea de contorno de cintura. Cogemos de a 2 tapitas, colocamos y comenzamos a realizar la confección. Ten en cuenta que si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte, a activar la campana y a crecer al lado de esta hermosa comunidad. Cuando vamos llegando a este punto, tener en cuenta que debemos de ir organizando para que no vayamos a hacer un mal confeccionado en esta partecita. ¿Listo? Que nos quede tal cual la vuelta, sin errores. Y de esa misma forma vamos a coser el otro lateral. Ten en cuenta que la mayoría de nuestros moldes los van a comenzar a encontrar en la membresía del canal. Van a poder encontrar el molde genérico, van a poder encontrar la mayoría de la moldería de todos nuestros diseños que tenemos en nuestro canal de YouTube. Van a aprender a confeccionarlos desde cero y van a aprender también a realizar el diseño, la moldería desde cero.
Listo, aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestro diseño. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a filetear lo que viene siendo la parte de atrás, tanto el contorno de cintura como el contorno de pecho. Tener en cuenta que para esta clase de crop tops embonado yo utilizo siempre tela que tenga muy buena elongación, porque la mayoría de nuestra moldería viene siendo talla única, y como ustedes saben, la talla única le queda buena a las personas que son talla S, M, posiblemente L. Que lo siguiente que vamos a hacer, vamos a voltear la parte delantera en este curso. Con este molde genérico se van a dar cuenta todas las clases de diseños que podemos sacar solo con un molde genérico. Unos diseños espectaculares, muy bonitos, de un molde genérico. Listo, lo siguiente que vamos a hacer, le vamos a pasar una fileteada para que cerremos lo que viene siendo la parte de las uniones en la parte del medio. Tengan en cuenta que solamente le estamos pasando el cierre de la máquina en el medio. En ningún otro sitio lo estamos pasando, para que tengan ustedes presente. Listo, para que quede de esta forma. Y lo mismo vamos a hacer con este otro. Listo, de esta manera nos debe de quedar. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a darle un dobladillo y le vamos a pasar una cosida con máquina plana para que nos quede súper bien. Listo, de esta manera nos deben de quedar las dos partes con el doblez que les acabé de decir. Lo siguiente que vamos a hacer viene siendo lo que es la pasada de lo que viene siendo nuestra tira por los orificios. La ingresamos por aquí. Y la voy a sacar por este otro lateral.
y le vamos a generar un nudo en la última terminación, y lo mismo vamos a realizar con esta otra punta. La vamos a ingresar por aquí y le vamos a dar un cruce por este otro lateral. Y le vamos a realizar el mismo procedimiento. Le vamos a dar una pequeña terminación. Lo siguiente que vamos a hacer, todo esto lo vamos a ingresar en la parte de atrás de nuestra moldería para poder generarle el cierre a nuestro crop top. Esto es un straple muy hermoso, ya se los mostraré muy bien cuando lo tengamos terminado. Lo siguiente que vamos a realizar es el cierre. Tengan en cuenta que yo el cierre siempre lo hago de forma redonda en la mayoría de los diseños. Y en este otro lateral, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta muy bien por dónde nos quedó el remallado, para así dejar el orificio por ese lado y que no nos vaya a quedar por el al derecho, para que ustedes tengan eso pendiente. Por donde les haya quedado el remallado, por ahí van a dejarle ustedes el lateral del orificio. Pequeño orificio de unos 3 a 4 centímetros, por donde podamos darle vuelta a nuestro diseño. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es a darle vuelta a nuestro diseño y vamos a ver cómo nos quedó este hermoso diseño, que lo sacamos de lo que viene siendo nuestro molde genérico. Tienen que ir poco a poco para que no vayan ustedes a dañar lo que viene siendo el orificio. Si nos quedó por la parte de adentro, quiere decir que sí nos quedó bien. Y de esta forma ya tenemos nuestro diseño. Como pueden ver, el orificio nos quedó por dentro.
Vamos a colocarlo en el maniquí y vamos a ver qué tan hermoso queda nuestro diseño. Vuelvo y les acuerdo que si son nuevos en nuestro canal, los invitamos a suscribirse, a activar la campana y a ser parte de esta hermosa comunidad. Listo. Ya les voy a mostrar cómo nos queda nuestro diseño. Nos quedó súper hermoso. Y listo, aquí se los muestro cómo nos queda nuestro diseño. Muy hermoso, muy divino. Espero que les haya encantado. Y como siempre, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.